Gloria a Dios. Hoy es un día bueno. Un día como hoy nuestro Señor Jesús resucitó de los muertos. Abrió una brecha. ¿Ves? Abrió una brecha, abrió un camino. Yo no sé si tú entiendes de que ese camino es un camino de valiente. Dice que solo los valientes arrebatan el reino. Es de valiente el renunciar a todos los deseos de esta carne. Tú tienes que luchar contra ti todo el tiempo. Es de valiente luchar contra los apetitos de esta carne. Y aquí es lo que voy yo a hablar. Fíjate que mira como un alimento fue quien nos hizo caer. Y un alimento es quien nos va a nosotros ¿a qué? A resucitar. ¿Ven? La Santa Cena es un alimento espiritual. Mira cómo Jesús le dice a la iglesia, háganlo en memoria de mí. ¿Ven? El pan partido es Jesús que fue partido por nosotros. Su sangre derramada representa el vino. Alimento. ¿Ves? Ese alimento, ¿qué es lo que hace? Nos va a nosotros a nutrir correctamente. Nos va a dar el crecimiento correcto. Amén. Es bien poderoso que lo entienda. Bueno, vamos a presentar esta palabra. Y Padre, en el nombre de Jesús te presento, Señor, este tiempo. Padre, que esta palabra, Señor, así como alimento a nuestro espíritu, Señor, Padre, que nosotros podamos digerirlas todas, Señor, para así, Señor, poder crecer, Señor, en todo lo que tú has diseñado para nosotros. Sabemos de que nosotros cada uno tenemos un diseño diferente, Señor, y tu palabra viene, Señor, a darnos crecimiento en las áreas, Señor, que nosotros estamos supuestos a crecer, para así llevar a cabo, Señor, lo que tú has pronunciado sobre nuestras vidas desde la fundación del mundo. Padre, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque todavía, Señor, tú estás, Señor, con tu mano extendida hacia nosotros, dándonos, Señor, más y más y más revelaciones. Padre, gracias, porque tú vienes, Señor, con sueños, visiones, Señor, con tantas cosas a tu pueblo, Señor, dándole entendimiento que tú estás con ellos, Padre. Padre, tú ministrabas mi corazón como cuando Jesús se manifestó en carne, vino a los suyos y los suyos lo desecharon. Los suyos que lo quisieron, lo desecharon y lo crucificaron. Pero esto tuvo una brecha, se abrió una brecha para nosotros los gentiles. Pero una de las cosas más poderosas que tú me mostrabas, Padre, era cómo Jesús se fue nuevamente y envió el Espíritu. Pero cuando venga a tratar con Israel de nuevo, va a venir nuevamente en carne. Ay, Dios mío. Yo no sé si tú entiendes de que Dios está tratando con nosotros a través de la fe, pero va a venir el tiempo donde eso se va a cerrar y va a venir la manifestación de Jesús nuevamente a tratar con su pueblo. Nosotros somos lo que representan las estrellas, el ámbito espiritual, los hijos espirituales de Abraham, pero ellos son la arena. Si la arena no nos hubiera dado el acceso a través de ¿qué? De rechazar a su Cristo. Eso fue propósito de Dios, señores. Bendigan ese pueblo siempre. Siempre levanten sus manos a Dios y dile, Señor, revélate a Israel. Señor, en el nombre de Jesús, que tú puedas guardar ese pueblo, Padre. Esa es la niña de sus ojos. Nunca te levantes contra ese pueblo. Siempre está el agradecido de que ellos abrieron una brecha al renunciar a su Cristo. Al crucificarlo, nos dieron acceso a nosotros. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque las revelaciones tuyas, Señor, nos abren el entendimiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, ahora sí. Hoy vengo a predicarles sobre el misterio de los tres alimentos. El misterio de los tres alimentos. Mira, un conocimiento que debo tener es que la información es alimento. ¿Cuántos lo saben? La información es un alimento. Cuando tú te informas de algo, tú estás siendo nutrido en tu ámbito espiritual. Lo que pasa es que nosotros muchas veces interpretamos el alimento como algo natural, como, no sé, una manzana o un plato de comida. No, ese es el alimento del organismo. Pero hay tres alimentos que forman parte de nuestro ámbito espiritual, que también nos alimentan, nos fortalecen, nos levantan en nuestro ámbito espiritual. No es el organismo. ¿Cuántos saben que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía? Así es. También tenemos que entender esto, de que el alimento es más, ¿cómo decirte? El alimento es más necesario que aún la familia. Y te lo voy a probar. Porque nosotros podemos vivir sin familia, pero sin alimento no.
¿Ves? O sea, cuando tú no tenías hijos, tú vivías sin tener hijos. No sé por cuántos años viviste sin hijos hasta que tuviste el primero, el segundo, quizás el tercero. Pero no es necesario, pero el alimento sí. Desde que tú naces, tú estás alimentándote. Sin alimento te mueres. Eso es lo que pasa en el ámbito espiritual también. Gloria a Dios por ganar el mundo entero, pero puedes perder tu alma si no te alimentas. Eso fue lo que le pasó a Satanás. La falta de comunión con Dios te destruye. ¿Por qué? Porque te mueres espiritualmente. Y eso fue lo que pasó. Mira cómo en el cielo todos se reúnen para recibir el alimento espiritual que es la palabra de Dios. Así como pasa, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando tú vienes y te reúnes, ¿ves? Ahí el Señor te alimenta. Cuando tú pasas tiempo con Dios, el Señor te está alimentando. No sé si me entienden. Mira cómo un bebé llora, y viene la mamá y lo alimenta. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el alimento es necesario. Mira, uno de los conocimientos que debo tener es que la información es un alimento. Recuerda, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es imposible tener una información de las cosas que no se ven, si no es a través de ¿qué? De revelación. Esa es la única manera que nosotros podemos obtener la información de parte de Dios. Es a través de la revelación. No del estudio, no de cuánto, ¿cómo decirte? Cuánta inteligencia tengamos. Es a través de la revelación. A mí me encanta cómo estos hombres de Dios siempre le hacían preguntas a Dios. Mira, yo te invito a que tú le hagas preguntas a Dios. Se vale hacerle preguntas. Estas personas recibían respuestas de parte de Dios cuando hacían preguntas. Ahora, estas respuestas eran organizadas por Dios. Mira cómo Dios le decía, bueno, haz un ayuno de 7 días para que venga la respuesta que tú estás pidiendo. O a lo mejor le decía, no, tienes que entrar en descanso. ¿Ve? Busca siempre hacer la voluntad de Dios. Muchas veces entramos en la presencia de Dios buscando nuestra voluntad. Eso es incorrecto. ¿Sí me entiendes? Siempre tenemos que entrar en la presencia de Dios diciéndole, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Pregúntale. Señor, yo necesito saber cuál es la voluntad tuya para con mi vida. Señor, revélame cuál es la voluntad tuya para mi familia. Revélame cuál es la voluntad tuya para qué, para mi ministerio. Muchas veces estamos entrando en la presencia de Dios buscando nuestra propia voluntad. Y eso es incorrecto. Necesitamos saber cuál es la voluntad. Mira, la voluntad de Jesús era no pasar la cruz. Mas sin embargo, él entró en la presencia y le dijo, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Que pases la cruz. Ok, yo me alineo. Tú sabes, una vez tú te alineas en el momento en que tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Ahí es cuando tú te vas a alinear al propósito eterno y no el temporal. Mientras tú estés alineado a las cosas tuyas, a las necesidades tuyas, tú estás moviéndote en un camino temporal. Eso es un alimento diferente. Ese es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. No busque la añadidura, porque no ha sido añadida. Busque el reino. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para con mi familia? ¿Cuál es tu voluntad para mi ministerio? Amén. Tu voluntad, tu voluntad. Suelta la tuya, no funciona. Amén. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Lo más importante en un ser humano es el alimento. Lo más importante. Mira, ¿por qué yo digo esto? Por eso, después de Dios crear al hombre, creó su alimento. Lo primero que creó Dios, mira, tú tienes que entender que el orden de Dios no va de acuerdo al orden del humano. ¿Qué es lo que te dice el hombre? No, lo principal es, mira como Dios dice que la esposa va primero que los hijos. Que el esposo va primero que los hijos. Pero los hombres, ¿qué es lo que dicen? No, los hijos van primero que todo. Yeah. Y después nos damos cuenta que es mentira. Porque los hijos se casan, se van. Y te quedaste solito. Y puedes ver como que al final lo que Dios dijo es lo que se va a cumplir. ¿Entiendes? No, son amores diferentes. No se sientan mal los hijos, please. Son amores diferentes. Pero tenemos que entender que el orden de Dios prevalece contra el orden del hombre. Y Dios lo primero que creó después que creara al hombre fue ¿qué? El alimento. Y después creó la familia. No creó la familia y después el alimento. Tampoco creó la iglesia y después la familia. Tenemos que entender que la iglesia no viene primero que la familia. Tú primero tienes que enfocarte en tu familia. ¿Qué haces tú ganando el mundo entero y tu familia destruida?
Gánate tu familia primero. Ese es el primer ministerio que se te ha entregado. Gana tu vida. ¿Ves? Gana tus pensamientos. Lucha contra ti. Y después podrás luchar contra lo que están haciendo contra el otro. Siempre nos las pasamos prestando atención a lo que está pasando alrededor. ¿Y tú qué? A veces me llaman y me dicen, oye, ¿tú viste lo que está pasando alrededor del mundo? Pero tú lo puedes resolver. No, entonces, ¿qué tú haces pensando en eso? Tranquilo. Mira cómo Jesús dijo, cuando ustedes vean todas estas señales, regocijaos. Ay, Dios mío. Nadie está regocijándose. Todo el mundo está como que friqueado. Pero si Jesús lo dijo, cuando ustedes vean todas estas señales, regocijaos, porque vuestra redención está cerca. Mira, ahí es donde tú tienes que poner tus ojos. De que la redención de Jesucristo, la final trompeta está a punto de sonar. Entonces, empieza a erguir, es lo que está diciendo, empieza a tratar de resolver tus problemas. Lucha contra tu qué, contra tu yo. Lucha contra tu atmósfera espiritual para que estés preparado. Para cuando suene la trompeta, no te cojas desprevenido como las 5 vírgenes insensatas. Empieza a entender, yo me voy a preparar porque la trompeta está a punto de sonar. Y empiezas tú a qué? A buscar más de Dios. Amén. Mira, del alimento depende el crecimiento. ¿Cuánto lo saben? Del alimento depende el crecimiento. Depende la salud y la satisfacción también. Cuando tú te alimentas, tú te satisfaces. Mira, una vez tú estés lleno, te pueden poner la mejor comida y usted dice, no, yo no puedo más. ¿Sí o no? ¿Estás satisfecho? Pero cuando estás hambriento, aún lo amargo es dulce. Dice que para el hambriento, aún lo amargo, Señor, es dulce. ¿Cuánto guardan las sobras de un día al otro? Mira, cuando yo vengo del trabajo hambriento, yo empiezo a hacer una mezcla ahí, Dios mío. Y todo es sabroso. Porque estoy hambriento. Pero cuando estoy satisfecho, es diferente. Menosprecias al panal de miel. Dice que el satisfecho menosprecia el panal de miel. Y así pasa en el espíritu también. Cuando tú estás satisfecho de las obras de la carne, no vas a prestar atención a los frutos del espíritu. Porque estás alimentándote de una fuente incorrecta. Entonces hay que prestar atención a este tipo de palabras. Porque todo tiene que ver con el alimento. El alimento que tú digieras es el alimento que te va a alimentar y es el que te va a mantener satisfecho. Si tú satisfaces las obras de la carne, vas a perdición. ¿Ves? No a salvación, es a destrucción que vamos. Entonces tenemos que prestar atención porque todo tiene que ver con alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Jehová. Pero el enemigo escuchó eso y dijo, güey, espérate, yo voy a hacer mi propia palabra también. Y yo voy a empezar a tergiversar las cosas. ¿Por qué? Porque lo falso es parecido a lo verdadero. Nadie hace un billete que no existe. Los billetes falsos son de aquellos que existen. Y mira, se parecen, idénticos. ¿Quién es el único que puede saber cuándo hay un billete falso? Es el profesional. La persona que ha estudiado, que ha sacado diferentes maneras para poder identificarlo porque son tan perfectos. Es más, muchas veces el billete falso se ve más perfecto que el verdadero. Porque la perfección muchas veces viene de Satanás y no de Dios. Porque Dios no está buscando tu perfección. Él está buscando tu corazón. Y Él lo va a perfeccionar. Así es. Amén. Es tu integridad. La gente se ven lindos por fuera, todo bien vestiditos. ¿Ves? Y ponen en las redes sociales qué tan buena tienen su vida. Pero están destruidos por dentro. Y sus hogares hechos tierra. Porque no se han dejado perfeccionar por Dios. Han buscado la perfección que da la tierra, que da el mundo, que da Satanás. Y Satanás vive apariencia, se hace pasar por un ángel de luz. Es un alimento incorrecto que te va a llevar a la destrucción. Amén. Déjame avanzar. Mira cómo la caída del hombre tuvo que ver con alimento. Dice, con lo que comió, señores. Dice, también el mandamiento de Dios tiene que ver con ¿qué? Con el alimento. No comas de este árbol. Mira cómo te dice, no escojas el camino incorrecto. Mira cómo Él te está diciendo a ti, escoge la vida. Y la vida tiene que ver con el alimento que Jesús nos otorga. Los frutos del Espíritu.
Dice que tiene que ver con alimento. Dice la maldición tuvo que ver con ¿qué? Con alimento. Y yo soy bendecido o maldecido según el alimento. Padre Santo, lo que tú comes importa. De lo que tú estás alimentándote importa. Hasta en lo natural. Mira, cuando tú eres una persona que todo lo que come todo es grasa y cosas malas, tú te estás destruyendo. ¿Ves? ¿Es verdad o mentira? Y tú vienes y tú empiezas a mirar cómo tu organismo empieza a desarrollar enfermedades y empieza a funcionar incorrecta. Alimentos, señores. Pero cuando tú haces dieta y haces las cosas correctas y tú empiezas a balancear, ¿ves? Tu manera de comer y todas esas cosas, tú ves cómo tu organismo trabaja correcto. Lo que se ve está hecho de lo que no se veía. Lo mismo pasa en el espíritu. Cuando tú empiezas a buscar una dieta balanceada en el espíritu. ¿Entiendes? Tenemos que entender esto. Esto no ha cambiado. Tu victoria o tu derrota depende de tu alimento. Existen 3 alimentos y le digo existen ¿por qué? Porque son temporales. ¿Ves? Estos alimentos fueron introducidos en la creación. Hubo uno, escucha esto es poderoso. Hubo un alimento que fue introducido en paz, pero hubieron 2 alimentos que fueron introducidos en maldición. Y entonces aquí hace falta discernimiento para ver a través de qué alimento tú estás siendo nutrido. Por eso muchas veces caemos es porque estás sujeto a una fuente incorrecta, alimentándote de lo incorrecto. Y todo entra por lo que ves, por lo que escuchas, por lo que hablas. Tu corazón manifiesta quién tú eres, lo que tú estás diciendo, amén. Ahora, número 1, el alimento del espíritu. ¿Ves? ¿Cómo se alimenta el espíritu? A través de la palabra de Dios. ¿Ves? Así se alimenta el espíritu, es a través de su palabra. Eso está en Mateo 4:4. Un día vamos a llegar a la satisfacción plena. ¿Cuántos lo saben que un día se va a manifestar la satisfacción plena? Un día vamos a llegar a la presencia de Dios y ese día nosotros vamos a ¿qué? A ser satisfechos. En este mundo hay ¿qué? Necesidad. Tenemos necesidad de tantas cosas y Dios lo sabe. Dios interpreta tu necesidad. Pero Él te dice, búscame a mí. Busca el reino de Dios y su justicia y toda tu necesidad va a ser suplida. Lo que pasa es que nosotros nos concentramos tanto por buscar la necesidad que pasamos por alto aquel que la suple. Y buscamos nuestra necesidad en tantas cosas. Cuando me case, se va a cumplir toda mi necesidad. Y te casaste y lo que vino se puso peor la cosa. No, pero cuando nosotros tengamos dinero y te metes toda la vida, así como el de la Apple, que se metió toda su vida haciendo millones y al final dijo, Dios mío, se me fue mi vida y no pasé tiempo con mi familia. Está escrito, él lo dijo en una de sus últimas conferencias. Estaba con cáncer muriendo y él dijo, Dios mío, pasé toda mi vida, quisiera poner todos mis millones completos para darme un año más de vida y no puedo. Entonces la necesidad, ¿ves? Dios conoce tu necesidad, pero búscalo a Él. Amén. Porque cuando tú lo buscas a Él, tú recibes un alimento balanceado. Todo empieza a tomar un curso correcto. Tu vida se alinea al propósito eterno y no al temporal. Nuestras vidas todas, ¿entiendes? Van a quedar en pasado. Todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa es la maldición que recibimos en Adán. Del polvo saliste y al polvo volverás. Ese es el ciclo de vida. Nosotros estamos retrocediendo. El que te diga a ti que estamos avanzando, no porque mañana, no porque en un año. Mentira, tú estás retrocediendo. Dice, del polvo saliste y al polvo volverás. El único que te saca a ti al futuro eterno es Jesucristo. Amén. Porque Él vino del futuro. Entró en el presente, cambió la historia en el presente. ¿A través de qué? A través de su muerte. Y dice que entró en el pasado. Lo que representa el pasado, ¿qué cosa es? El pasado lo que representa es la muerte. Todo lo que queda en pasado murió. El día de hoy va a quedar mañana en pasado. Ahora, ¿tú vas a poder vivir ese día de nuevo? No, imposible. ¿Ves? Un día más que ya estás sacado de tu vida. ¿Ves? Yo no sé si tú entiendes que tú estás como que entrando. La gente piensa que están avanzando, pero no están avanzando. Están atrasando. Salieron del polvo y están regresando al polvo. Pero Jesucristo cambió la historia. Dice, yo soy la puerta. Cuando Él entró en ese ámbito, ¿ves? En la muerte. ¿Cuántos saben que Él murió? Cuando Él entró en la muerte, ¿ves? Dice la Biblia que abrió la puerta. Resucitó de los muertos. ¿Ves? Por eso es que dice, yo soy la puerta. Dice, el que no está en mí, dice, el que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá.
O sea, hay una promesa que Él entregó en el momento en que Él resucitó de los muertos. Se abrió la brecha, la puerta. Tú te imaginas que tú mueras, y tú entres en ese ámbito de destrucción que se llama la muerte, en pasado. Ahí está la puerta. Jesús te va a sacar. Por eso Pablo decía, ausente del cuerpo, presente con Dios. Para los que están en Cristo. Aquel que no está en Cristo, pues queda ahí, en pasado. ¿Entiendes? Él abrió la puerta. Por eso es que Él dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que esté en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Entonces son palabras que nosotros tenemos como esperanza. Amén. Amén. Estamos hablando de los 3 alimentos que existen, ¿ves? Que muestran también lo que son nuestros alimentos espirituales, en el ámbito espiritual. La vida del ser humano es basada en alimentos. ¿Ves? Tú actúas de acuerdo a qué, a la satisfacción de tu vida. Vamos a decir de que tú eres una persona que te enoja fácilmente. Estás dándole el alimento a tu enojo. ¿Ves? O sea que nosotros todo lo que hacemos es a través de alimentos. ¿Ves? La satisfacción es algo. Fíjate que esa persona que se enoja una vez que ya hizo lo que tuvo que hacer se siente satisfecho. ¿Ves? Eso, está buscando satisfacción. El mundo entero está buscando satisfacción. Y lo buscamos en ciertas cosas que en realidad nos destruyen. El único que te puede satisfacer es Jesucristo. Así es. El único que te puede dar a ti vida eterna. La satisfacción de ¿qué? De que nosotros nos sintamos completos. Es Jesucristo. Amén. Cuando yo me casé con mi esposa, ahí se manifestó un complemento. Y eso es lo que representa la unión tuya con Cristo. Somos su esposa, su novia. ¿Entiendes? Entonces cuando nosotros nos unimos con Él, pues entonces ya somos un espíritu. Y entonces las cosas, entiende, que están preparadas para nosotros, se empiezan a alinear. Así como cuando yo me caso con mi esposa, somos una sola carne. Y entonces ahí ya empieza un complemento. Ya yo no estoy incompleto. La persona que no está casada está incompleta. ¿Sí me entiende? No hay un complemento ahí. Y entonces ahí hay necesidad. Y ahí entra tantas cosas que el enemigo tiene preparadas para satisfacerte incorrectamente. Y Pablo nos dice, si tú no tienes don de continencia, cásese. ¿Ves? ¿Por qué? Porque hay un don que se llama el don de continencia, que es el don donde tú no necesitas estar casado. Pablo lo tenía, yo no lo tengo. Yo me tuve que casar. ¿Entiendes? Entonces nosotros tenemos que prestar atención porque todo está en la palabra. Amén, así es. Dice que un día vamos a llegar a la satisfacción plena, pero mientras tenemos que alimentarnos. La satisfacción plena es cuando lleguemos a la presencia. Ahí todo. Dice que nuestras lágrimas van a ser enjuagadas. Fíjate que muchas veces cuando nosotros pasamos por un dolor, ¿qué buscamos? Satisfacer ese dolor. Y lo hacemos muchas veces en lugares incorrectos, en droga, en alcohol, en tantas cosas. Hay mujeres que hasta venden su cuerpo porque fueron dañadas desde niñas. Sí. Y la satisfacción está en Dios, señores. Está en Cristo. Ahí están las respuestas de todas las cosas. Una vez esa mujer se arrepiente de todos sus pecados y viene a Cristo, entonces Dios hace su vida un testimonio para levantar a otros. Y pasamos por tantas necesidades buscando ¿qué? Suplemento, ser suplidos. Necesitamos de que nuestros esposos, que nos digan cosas lindas para suplir ¿qué? Nuestras vidas emocionales. Las mujeres, estoy hablando de las mujeres. Y muchas veces el esposo no le va a decir nada. Entonces tú te sientes mal. Busca esa satisfacción en Dios. Amén. Sí. Porque Dios tiene cuidado de ti. Así es. El esposo es inconstante. El amor de este mundo es inconstante. No es un amor eterno como el ágape, como el amor de Dios. El amor de Dios está ahí para suplir todas tus necesidades en todo tiempo. Amén. Amén. Ahora, número 2, el alimento de la carne. ¿Cuántos saben cuál es el alimento de la carne? ¿Cómo se alimenta la carne? A través de la desobediencia. Para tú poder darle el alimento de la carne. Ahora, el alimento de la carne no es el alimento del organismo. El alimento de la carne es el alimento de la atmósfera caída. Son dos cosas diferentes. Eso está en Gálatas 5, 16 a 17. Te está diciendo no alimente, que son ¿qué? Mira cómo no te habla de comida. Te está hablando de ¿qué? De homicidio, te está hablando de enojo, te está hablando de tantas cosas, porque el alimento de la carne no tiene nada que ver con el alimento del organismo. El alimento de la carne es la naturaleza caída, pecaminosa, que Pablo decía que estaba cargando con un cuerpo de muerte.
Imagínate que en los tiempos de Jesús y también en los tiempos de Pablo, los romanos, una de las maneras que ellos castigaban a las personas era que lo unían, lo amarraban con un muerto. Una persona que había muerto, lo amarraban. Y esta persona estaba sufriendo las enfermedades de ese muerto. Ese muerto iba descomponiéndose y todas esas enfermedades se le iban transmitiendo a la persona viva. Y esa persona moría con un dolor. ¿Tú te imaginas? Y esa es la analogía que está diciendo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo de muerte no es nuestro organismo. Es la carne. ¿Ves? Es donde habita el pecado. El pecado, Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo mora en ti, en tu ámbito espiritual, pero el pecado mora en tu carne, en tu ámbito caído. Son dos atmósferas, son dos mundos. Por eso tú puedes ver y estas son preguntas, Señor. Ustedes le pueden hacer preguntas a Dios. A mí me encanta hacerle preguntas a Dios. Yo le dije, Señor, hay algo aquí que no entiendo. ¿Cómo es posible que tú dices en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo? Y después Jesús dice, yo vencí al mundo. Pero ¿y qué es esto? ¿Tú venciste al mundo o tú salvaste al mundo? Y el Espíritu Santo me dijo, no, es que hay dos mundos. Está el mundo que es luz y está el mundo que es tiniebla. Yo morí por el mundo que es luz. Por eso es necesario venir a la luz. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. Amén. Yo soy la luz. Entonces, cuando tú entras en Cristo, tú entras en la luz. Y una vez tú entras en la luz, Dios te va a amar. Dios te va a proteger. Pero si tú dices que, mira cómo dice la Escritura, que dice que la condenación no es más el pecado. Porque tú no puedes ser juzgado, o sea, no se le puede hacer justicia a lo mismo dos veces. Ya la justicia fue hecha en Jesús. Ya la condenación tuya no es el pecado. No te estoy mandando a pecar, por favor, porque una vez tú eres libre del pecado, si tú vuelves otra vez hay que sacrificar a Cristo de nuevo, y créeme que eso no va a pasar. Dice que es lo que tú escoges. Dice que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Wow. Ahí está la condenación. Es tu preferencia. ¿Ves? O tú entras en la luz, dice que el que retrocede. Dice la Biblia que nosotros no somos de los que retrocedemos para muerte, sino de los que nos extendemos para vida eterna. Entonces es tu preferencia. Así es. Dios te dio libre albedrío. Muchas veces pensamos que Adán tenía libre albedrío. No, porque fue engañado. Alguien que tiene libre albedrío no es engañado, porque tú escoges. El libre albedrío se manifestó cuando Jesucristo murió y te lo dio y te dijo, ahora tú escoges. Wow. Aquí está la luz y aquí están las tinieblas. ¿A quién le vas a servir? Entonces tú escoges y ahí es que está la condenación. ¿Tú sabes dónde estuvo la condenación de los ángeles? En que ellos escogieron. Porque Dios no hizo robot. Wow. Dios hizo personas que escogen. Tú tienes que escoger a quién tú le quieres servir. Por eso Elías vino, hizo un sacrificio y dijo, ahora ustedes escogen. O le van a servir a Baal o le van a servir al Dios de Israel. ¿Entiendes? Dios no se va a meter en tu elección. Pero lo que tú elijas es lo que se va a desarrollar en tu vida. Es el alimento que tú vas a recibir. Amén. O la mentira o la verdad. Y esto es algo poderoso que lo entendamos. Amén. Ahora, el tercer alimento es el alimento a través de mi decisión. ¿Ves? Ese es el tercer alimento. O sea, el primer alimento es el alimento del espíritu. El segundo alimento es el alimento de ¿qué? De la carne. Y el tercer alimento es mi decisión. ¿Ves? Yo decido. Dios no va a decidir por mí. Gary, ¿por qué Dios no decide por mí? Es más fácil si Dios decidiera por mí. Yo se lo revelé una vez. Mira cómo el hombre, cuando Dios decidió por el hombre lo acusó. La mujer que tú me diste. ¿Cuántos nos hemos visto en ese, o a lo mejor hemos escuchado a alguien decir, yo no pedí haber nacido? Oh no, yo no sé, fue quien pecó, fue en Adán. ¿Por qué tengo yo que pasar por todo esto? ¿Tú sabes qué hizo Dios? Por cuanto el hombre lo acusó, Dios dijo, ok, yo hice, yo creé, yo voy a pagar. Pero ahora eres tú quien escoge. Aquí está la vida. Si quieres entrar, entra. Porque a mí no me vas a acusar más. Eso fue lo que aconteció, Señor. El hombre acusó a Dios y Dios tomó la culpa del hombre y la llevó a la cruz y pagó el precio. Pero ahora depende de ti la vida eterna. Wow. Él la tiene preparada para ti, pero eres tú quien accede. Él no va a escoger por ti. Él te va a dejar a ti que sea quien escojas. Amén. Y aquí está la condenación en tu elección.
¿Cuántos alaban a Dios? Gracias, Señor. Mira, entiende esto, que en el momento que yo recibo a Cristo, recibo libertad. El libre albedrío. ¿Ves? Mira qué es lo que te dice la esclavitud. Acuérdate que este mundo te diversa las cosas. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Qué te dicen a ti qué cosa es libertad? Hacer lo que me da la gana es la libertad. Pero cuando tú haces lo que te da la gana, tú entiendes al final, no al principio, se siente bien hacer lo que te da la gana, ¿sí o no? Los niños. Mi madre, qué rico sería si no estuviera mamá y papá en la casa, hacer lo que yo quiera. Pero cuando viene mamá y papá, entras en ¿qué? En castigo. Entonces tú puedes mirar como lo que este mundo le llama libertad es esclavitud. Hacer lo que te da la gana. ¿Tú sabes lo que es libertad? Estructura es libertad. Es cuando hay una estructura, es cuando tú caminas en una línea. Es cuando tú eres ¿qué? Guiado por alguien que te va a llevar a algo, al lugar correcto. Por eso se nos dio el Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad. Amén. Pero nosotros queremos ser lo que nos da la gana. ¿Por qué? Porque la libertad que se nos enseñó en este mundo es hacer lo que me da la gana. Libertad es hacer lo que yo quiera. Y nos podemos dar de cuenta aún en las cosas naturales, como el que hace lo que da la gana. ¿Qué pasa si el tráfico, las leyes del tráfico te dicen que tienes que parar en la roja? Pero tú dices, me da la gana llevarme la roja. ¿Qué va a pasar? Perdiste la libertad. Perdiste la libertad. Porque viene un accidente, pasa algo. Entonces ahí tú te puedes dar de cuenta como que lo que le llaman libertad en este mundo no lo es esclavitud. Así es. Por eso tú puedes ver como Satanás te dice, ser libre, haz lo que tú quieras. Porque eso es esclavitud. Yeah. ¿Por qué? Porque la libertad es rudimento. La libertad es ¿qué? Entrar en la ley de Dios. Eso es lo que te va a ti a terminar en libertad. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dice que antes estábamos en esclavitud y un esclavo no puede escoger, sino que obedece a su amo, quiera él o no quiera. Esto es lo que pasa. Ve, mira cómo el mundo, mira cómo Pablo mismo lo dice creo que en Primera de Corintios, no me acuerdo muy bien, en las Escrituras, Pablo dice de que lo que él quería hacer no podía hacerlo por los deseos de la carne, por el pecado que moraba en él. Dice, yo me veo que hay una ley que se revela contra la ley de Dios, que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer por la esclavitud. Pero vino Cristo y pagó el precio y me libertó para entonces entrar en la estructura de Dios y poder elegir. Wow. Una vez tú entras en la estructura de Dios, entonces tú dices, bueno, esto me conviene, yo quiero estar en luz o no me conviene, Señor, me voy para el mundo de nuevo. Hay 4 ciudades que representan nuestra vida espiritual: Egipto, Jericó, Sión y Jerusalén. Estas 4 ciudades representan nuestro ámbito espiritual. Egipto representa el pecado. Dios nos sacó de ahí con mano fuerte. Yo no sé si tú entiendes que el Espíritu Santo es quien pone convicción en tu corazón para salir de las tinieblas a la luz. Eso lo hizo Dios, ¿ok? Pero Jericó ya depende de mi fe. Yo tengo que en Jericó lo que se salvó fue una ramera. Y hay 2 maldiciones para el que vuelve a Egipto y para el que reedifique Jericó. ¿Ves? Jericó, si tú lo edificas nuevamente, dice que lo vas a hacer bajo la muerte de tu hijo menor y bajo la muerte de tu primogénito. Mío es todo primogénito, dice el Señor, el llamado es mío. Entonces cuando tú edificas Jericó nuevamente, que esclavizas tu alma nuevamente al pecado, lo estás haciendo bajo la muerte de tu llamado. Y el hijo menor representa tu asignación en los cielos. O sea, tú estás matando nuevamente, literalmente tú estás matando tu alma de nuevo, esclavizándola al pecado. Reedificaste Jericó. Sión es la promesa y Jerusalén es la promesa cumplida. Ese es nuestro ámbito espiritual. Nosotros estamos yendo hacia una promesa que se va a cumplir. Y estamos viviendo en esos tiempos. Así es. Donde está la trompeta está a punto de sonar, donde va a venir el rapto y después vamos a venir a gobernar con Cristo esos 1000 años. Y después entonces va a venir la guerra de Gog y Magog, que viene siendo la guerra de la luz contra las tinieblas. Ya en nosotros no va a haber pecado. Nosotros estamos redimidos. ¿Ves? Y entonces cuando se manifieste esa guerra, dice que fuego, Dios mío, sale del altar de Jehová y va a consumir a las tinieblas. Porque las tinieblas tienen que ver con ¿qué? Con los demonios. ¿Que fue qué? Que fue la desobediencia de los ángeles. Los ángeles se acostaron con las mujeres y producieron un ser que Dios no produció. Entonces cuando vino el diluvio y mató a toda esa gente, esos demonios son los que están ahora trabajando directo con Satanás y con los ángeles caídos. Eso es lo que va a consumir. Fíjate que
a Satanás no lo consume. Dice que fue tomado Satanás y echado en el lago de fuego, pero todo lo demás fue consumido con el fuego del altar. ¿Por qué? Porque no fue creación de Dios. Todo lo que no es creación de Dios va a perecer, pero lo que es creación de Dios entonces entra en tormento o entra en libertad eterna. ¿Ves? Hay dos eternidades. Es la que tú escoges. Tú escoges o obedecer las tinieblas para tu perdición o obedecer la luz para tu salvación. No sé si me están entendiendo. Yo quiero poner conocimiento. Recuerda, el conocimiento es un alimento. Y cuando tú te alimentas a través del conocimiento verdadero, entonces dice que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Es cuando tú empiezas a llenarte de conocimiento. Cuando tú no conoces nada, entonces tú eres fácil de engañar. Y eres introducido ¿a qué? A perdición sin darte cuenta. Sí. Entonces necesitamos conocimiento. Necesitamos entendimiento. Así es. Recuerda, alimento es satisfacción. Cuando yo me alimento, satisfago mi ¿qué? Mi hambre. ¿Cuál es tu hambre? ¿Cuál es tu apetito? ¿Por las cosas espirituales o por las naturales? Yo he visto tantas personas que han venido a Cristo, señores. Cuando yo estaba guiando una célula, ¿ves? Allá en la iglesia de la cual yo vengo o pertenezco, yo veía personas que llegaban y estas personas estaban dispuestos a seguir a Dios y todo, pero su target, ¿cómo se dice target en español, mami? Su objetivo era un carro o su objetivo era casarse. Una vez ellos llegaban a su objetivo, se abandonaban a Dios. Ya tenían el carro, ya esto es lo que yo necesitaba. Mira, Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, me extiendo a la meta, al supremo llamamiento. Sí. Mi target está en el cielo. Si yo me levanto en esta tierra, tengo que seguir corriendo. Todo lo que esta tierra te otorga o todo lo que tú recibes en esta tierra perece. Así es. Entonces, ¿cómo yo voy a servirle a Dios hasta que tenga un carro o hasta que me case? Eso es erróneo. Claro. Yo tengo que servirle a Dios. ¿Por qué? Porque yo entiendo sus promesas y que sus promesas no se van a cumplir en este mundo. Porque se llama fe. Y la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Jesucristo vino a su pueblo. Si su pueblo lo hubiera aceptado, ahí se hubiera acabado todo. ¿Ok? Y nosotros hubiéramos entrado en perdición eterna. Pero dice que a los suyos vino y los suyos los rechazaron. Recuerda, este pueblo representa la arena, el ámbito natural. Por eso tú puedes ver que todo lo que acontece a este pueblo es natural. Pero todo lo que acontece a nosotros que representamos las estrellas es espiritual. Por eso Cristo se fue y vino a nosotros, entró en nosotros en forma del Espíritu Santo. Él está tratando, recuerda, en el principio el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero no eran las aguas de este mundo, porque no habían sido divididas las aguas, eran las aguas del mundo espiritual. ¿Entiendes? Una vez se dividió, Jesús caminó sobre las aguas de este mundo. Son dos cosas diferentes. Entonces el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, así se está moviendo sobre nosotros, sobre lo incierto, y está dándonos forma. Pero cuando venga Cristo en su segunda venida es para tratar con Israel. Por eso hay un tiempo para los gentiles que se llama el tiempo de la gracia. Y vamos a ver todo esto aquí, ojalá me dé tiempo. Mira, el organismo también tiene 3 alimentos. El significado de organismo es el ser vivo, funcional. ¿Ve? Una persona que muere ya no está vivo ni funciona. Entonces ya ahí no hay un organismo, sino que hay un feto. Un feto, ¿cómo se dice? Como la persona cuando muere. El cuerpo muerto. O sea que ya ahí no hay vida. Se fue la vida. ¿Entiendes? O sea, tú tienes que entender que el que necesita alimento es el que está vivo. Y voy a hablar ahora de 3 alimentos que trabajan juntos para mantener la vida. Es mi cuerpo, no la carne. La carne es el ámbito espiritual o la cárcel en que estaba mi alma. ¿Ves? La carne representa Jericó. Esa es la prisión de mi alma. Señores, la prisión de tu alma está en ti mismo. Eres tú quien presiona tu alma. ¿A través de qué? De tu alimento, de lo que tú decides. Mira cómo el pueblo de Israel siempre decía, me acuerdo de las cazuelas de carne. Siempre caían, Señor, a través del alimento. ¿Y Dios qué trajo? Maná, un alimento. Y trajo codornices, otro alimento, representando el alimento espiritual, el maná, y el alimento natural, las codornices. Porque Dios sabe de que tú tienes necesidad. ¿Entiendes? Pero empieza a buscar el alimento verdadero. ¿Entiendes? Satisface tu espíritu.
Porque de esa manera tú fortaleces tu espíritu y el ámbito, ¿cuántos saben que el ámbito espiritual gobierna? Lo que se ve está hecho de lo que no se veía. Lo que tú quieras obtener en lo natural, primero tienes que arrebatarlo en el espíritu. Por eso es que este mundo se mueve por lógica y nunca van a ver nada. ¿Por qué? Porque la lógica que te dice, si lo veo, entonces lo creo. Pues nunca vas a obtener nada. Porque tú estás buscando las cosas que se ven. Cuando Dios te dice, primero créelo. ¿Qué es lo que le dijo a un segmento de la iglesia? Expándete a la derecha, a la izquierda. Señor, por expandirse cuesta dinero. ¿Por qué tú no me das dinero primero? Y después yo me expando. Es que es al revés. Cuando tú vas a recibir de parte de Dios, tú primero tienes que expandirte. Sacrificio. Amén. Por eso es que la carne esclaviza. El alma o el alma esclavizada esclaviza la carne a través de ¿qué? Del sometimiento por el espíritu. O sea, el alma mía va a esclavizar la carne a través del sometimiento por el Espíritu Santo. ¿Ves? Por eso es que mi espíritu gobierna, mi alma está en control y mi carne es sometida. Ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Tenemos que someter la carne. Mira como Pablo decía, yo no golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo ¿en qué? En servidumbre. Tú tienes que hacer servir esta carne a la obediencia. Porque esta carne es desobediente desde que nació. No por su propia cuenta, sino por quién, por el engaño. ¿Entiendes? Por eso Satanás engaña al primer hombre. ¿Por qué? Porque el primer hombre no tenía entendimiento. Y así somos fáciles de engañar cuando no hay entendimiento. Pero el entendimiento ya está. Dice que tenemos la mente de Cristo, señores. Pero ¿cómo podemos interpretar la mente de Cristo? A través de alineando al Espíritu Santo. Por eso es que te dice, entra en tu lugar secreto y búscame. Yo veía a estos hombres como le hacían pregunta a Dios. Señor, yo quiero saber. Y Dios empezaba a revelársela a sus vidas. Esa es la manera correcta, pero no buscamos. Buscamos mal entendimiento natural, que eso es lógica. Dios existe, pruébalo. Dice, pruébame y verás. Amén. Amén. Mira, si a mí me hubieran dicho que yo iba a ser pastor, yo no lo hubiera creído jamás. Porque ni siquiera tenía el entendimiento ni nada. Fue un proceso. ¿Por qué? Porque el rey David también dijo lo mismo. Yo soy lo peor del mundo, soy el último. ¿Cómo me van a mí a dar esto? Es que Dios conoce, interpreta el corazón. Mira cómo viene y le dice a Gedeón, hombre forzado y valiente. Y Gedeón estaba escondido. Porque no eres tú quien te edifica, es el Espíritu. Amén. Él edifica. Y Él hace las cosas que no son como si fuesen. Así es. Porque si yo fuese el que me formara a mí mismo, el mérito es mío. Así es. Pero cuando es el Espíritu Santo, entonces ahí la gloria es de Él. Amén. Amén. Vamos a ver los 3 alimentos del organismo según la Biblia. Número 1, los frutos de los árboles y las plantas verdes que están sobre la faz de la tierra. O sea, las ensaladas. Eso es lo que Dios le dio a comer al hombre al principio. Vamos a Génesis 1. Mira cómo aquí nosotros podemos ver los alimentos que creó Dios y los que introdujo el pecado, la desobediencia, la destrucción. Mira, vamos a Génesis 1, del 28 al 31. Mira cómo dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y enseñoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. ¿Ven? Mira cómo Dios hizo el alimento y le escogió al hombre qué es lo que iba a comer. Fruto, ¿ves? Ensalada, nada que estuviera debajo de la tierra. En ese momento, lo único que el hombre comía era ¿qué? Hierba verde y comía ¿qué? Frutas de los árboles. Dice, y le dio a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastraba sobre la tierra en que había vida. Toda planta verde le será para comer, y fue así. ¿Ves? Él no podía comer ni carne, ni podía comer las cosas que estaban debajo de la tierra, como la yuca, la malanga. ¿Ves? Todo lo que viene siendo. Estas cosas vienen después, pero vienen con la caída. Ahí tú puedes ver, y son cosas que empiezan a manifestar ámbitos espirituales. ¿Ves? Porque ¿qué es lo que representa las ensaladas y los frutos? Los frutos del Espíritu.
las cosas que no tienen que ver con la tierra, sino con las cosas que están sobre la tierra. ¿Entiendes? Pero todo lo que tiene que ver con debajo de la tierra representa la carne, las obras de la carne. Por eso lo que trajo Caín no fue acepto. Pero lo que trajo Abel sí fue acepto. ¿Entiendes? Porque el sacrificio es sangre. No, el sacrificio no es obras de la carne. No son tus obras, no es sentirte tú bueno. Es decir, yo soy tan malo que necesito un sacrificio. Y ahí está Jesús. Cuando el hombre pecó, Dios lo vistió con el primer sacrificio, que fue un cordero, representando a Jesucristo. Dice que vistió al hombre y a la mujer, porque aquí está el problema. Muchas veces queremos vestirnos nosotros. Mira como el hombre cuando pecó vio que estaba desnudo y se vistió. De la desnudez representa vergüenza. Se avergonzó. ¿Y qué? Y se cosió hojas de higuera. Pero cuando vino la manifestación de Dios se escondió. ¿Por qué? Porque se sentía desnudo. Porque hay una vestidura que solo Dios te puede dar. Usted se puede vestir como tú quieras, y te ves lindo, pero si tú estás sucio en el ámbito espiritual te vas a sentir avergonzado y le vas a correr a Dios hasta que Dios te vista. Amén. Este fue el alimento que creó Dios para nosotros, porque los otros dos alimentos fueron introducidos a través de ¿qué? De la desobediencia. ¿Ven? El número 2 es las plantas del campo. Vamos un momentico a Génesis 3, del 17 al 19. Mira lo que dice. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, viste, y comiste alimento. Y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Ves? Comerás de quién? De la tierra. Dice, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Ves? Representando todo lo que está por debajo de la tierra. Esto representa las obras de la carne, el pecado, la desobediencia. Génesis 1, del 17 al 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y a polvo volverás. ¿Ves? Retroceso. Entonces tú tienes que entender que mientras nosotros vivimos en desobediencia, estamos retrocediendo, no estamos avanzando. El único que me da a mí el avance, ¿ves? Es Jesucristo. Él me da a mí la entrada, ¿a qué? Al lugar santísimo, a la purificación. ¿Sí me entiendes? A una nueva mente, a una manera de conducirme correctamente. Todo mi ser cambia. Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Y yo empiezo a entrar ¿en qué? En un diseño divino y no temporal. Es algo precioso que lo entienda. Mira, número 3. La carne de los animales. Eso está en Génesis 9. Eso fue después del diluvio. Ahí fue introducido el tercer alimento. El primer alimento fue el que Dios creó, que fue un alimento que Dios nos dio en paz. ¿Sí me entiendes? Ese alimento nos estaba alimentando correctamente y todavía lo está. Es el Espíritu Santo. Representa los dones del Espíritu, son frutos. Los frutos del Espíritu, perdón. ¿Ves? Y entonces después está las obras de la carne, que es todo lo que la maldición. ¿Entiendes? Lo que me condena, lo que son espinos y cardos. ¿Entiendes? Lo que llevó Jesús en su cabeza. Lo que nos corona en este mundo de destrucción. Eso está en el alimento, ¿entiendes? Que forma parte de la desobediencia. Pero después hubo una desobediencia mayor todavía, que fue cuando Dios trajo el diluvio. Y entonces esto introduce comer la carne. Es entonces el alimento a través del sacrificio. Es cuando entonces nosotros nos levantamos. Fíjate que mira cómo el hombre empieza a levantarse contra el hombre y se hacen reino y empieza la torre de Babel. Y todas estas cosas representando ¿qué? La esclavitud del hombre por el hombre. Esto representa la carne. Para tú poder comer carne tienes que hacer un sacrificio. Alguien tiene que morir. Y esto en el ámbito espiritual forma parte de algo poderoso que yo quiero ponerle entendimiento en ti. Pero déjame no adelantarme. Génesis 9, del 1 al 3. Vamos un momentico a Génesis 9, del 1 al 3. Este es el pacto de Dios con Noé. Bendijo Dios a Noé. O sea, mira cómo el primer alimento, ¿cuál era? El primer alimento era la fruta. El segundo alimento ya viene siendo lo que estaba por debajo de la tierra. Y ahora ya el hombre podía comer carne.
bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificar y multiplicar y llenar la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal, ¿ve?, de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todo lo que precede el mar. Y vuestras manos son, en vuestras manos son entregados. Mira, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes. Os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, tú... Nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo? Nosotros mismos, ¿no? Algo así que fue lo que le dijo, como que entre nosotros mismos no... Él lo que quería era que cuando tú fueras a comer la carne, le sacaras la sangre, porque era la vida del animal. Entonces le estaba diciendo, porque si tú haces esto, va a ser demandada a la persona la sangre del animal, la vida. Entonces esto representa algo, y es porque este alimento en el ámbito espiritual lo que representa es cuando tú empiezas a levantarte contra tu hermano. En el mismo trabajo, las personas que empiezan como que a querer la posición de otra persona y le hacen daño a esa persona, eso es también lo mismo. ¿Sí me entiendes? Es como que tú estás haciendo sacrificios. Pero vamos a entrar un poquitico más de detalle en lo que estoy trayendo, porque de verdad que es una palabra un poquitico revelante, mucha revelación. Este alimento que introduce sacrificio contiene una maldición, y es la sangre. Mira cómo la bendición que recibimos en Jesús es su sangre, su sacrificio, pero el yo recibir la sangre, ¿entiendes?, de todo lo que acontece en el mundo espiritual a través de mi voluntad, estas cosas cambian. Mira cómo la tercera alimento era ¿qué? Hacer mi voluntad, no hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que te dice Dios? Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. ¿Sí me entiendes? Pero aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Aquí te levantas. ¿Contra quién? Contra tu prójimo, contra tus enemigos, contra las personas que te hacen ofensa. Y Dios te está diciendo, ya no es la lucha, no es contra carne ni sangre, sino que son principados, potestades, gobernadores en los lugares celestes. Entonces aquí tú puedes leer un poquitico más adelante, tú puedes ver cómo la persona que se levante contra la persona va a recibir, ¿entiendes?, condenación. Entonces todo esto tiene que ver en tu mundo espiritual, en tu ámbito espiritual, tiene que ver con ¿qué? Con la humildad, con dejarte guiar por el Espíritu Santo, con hacer las cosas correctas, con recibir el alimento correcto. Amén. Amén. Mira, este alimento que introduce el sacrificio contiene una maldición, y es la sangre. En la sangre está la vida. Y esto representa los alimentos a través de de destruir a mi prójimo. ¿Ves? Es todo lo que tiene que ver con sacrificio para tomar vida. ¿Entiendes? Es todo lo que tiene que ver con ser selfish. Hay gente que no le importa pasarle por arriba a otro. ¿Entiendes? Todas estas cosas tienes que entregarlo. Esto representa el alimento maldito después del diluvio. ¿Y qué cosa representa el diluvio? El bautismo. Hoy se ve la iglesia levantada contra la iglesia. Sacrificio de carne. Se están bebiendo la sangre unos con otros. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios no nos levantó. Dice que... ¿tú sabes cuál fue la última oración de Jesucristo antes de irse? Padre, yo oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El cuerpo de Cristo está supuesto a ser uno en el Espíritu. Pero todos los que han renunciado a la guianza del Espíritu Santo se están levantando los unos contra los otros. Esto es el sacrificio de carne. Donde va a ser juzgado el hombre por sus obras, las cosas que está tomando lugar. Y hoy vemos cómo se levanta un pastor contra otro pastor y empiezan a acusarlo. Hoy vemos aún en las redes sociales personas que empiezan a acusar. Cuando David dijo, yo no voy a levantar mis manos contra el ungido. Señores, tenemos que respetar la unción y no levantarnos contra las personas que estén mal. Deja que sea Dios quien lo juzgue. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Entonces esto todo tiene que ver con el sacrificio de carne. Por eso es que Dios te dice, no es contra carne ni sangre, sino principados, potestades, gobernadores. Están siendo guiados por demonios y no se dan de cuenta. Tenemos que entender esto, es el alimento, señores. Están desconectados de los frutos del Espíritu y están conectados al alimento de carne, su propio deseo, buscando su reino.
Cuidado. Ejemplo, los árboles, los abortos, perdón. Ejemplo, los abortos, los asesinatos que alimentan la furia, el enojo y la envidia, etcétera. Todas estas cosas tienen que ver con ¿qué? Con este sacrificio. Con lo que introdujo ¿quién? El hombre a través de ¿qué? De la desobediencia al máximo nivel, señores. A tal extremo que vino juicio sobre la tierra, que es lo que va a pasar ahora. ¿Cómo está el homicidio? ¿Cómo está la gente levantándose contra la gente? Dice que cuando todas estas señales ocurran, que se levantará reino contra reino, nación contra nación, el amor se iba a enfriar. Todas estas cosas representan este alimento, el último alimento que va a traer la destrucción al mundo. Mira, en la creación de Dios fueron involucradas 3 fuentes de alimento. Una fue introducida en paz y las otras en juicio. O sea, que hay una sola fuente de alimento que produce paz. Hay una sola fuente de alimento que produce paz. ¿Cuál es esta fuente de alimento? El Espíritu Santo. La conexión mía con el Espíritu Santo es la que me va a llevar a mí a este camino de paz. Por eso Jesús dice, regocíjense. ¿Cómo yo me voy a poder regocijar en un tiempo tan hostil como este? Es a través del Espíritu. Paz en medio de la tormenta. Amén. Esto nada más acontece y ocurre cuando tú estás conectado en la fuente verdadera. Vas a ser saciado, señores, con todo lo que tú necesitas para poder enfrentar el mal y las cosas que en este mundo ofrece. Es a través del Espíritu. Sin Él no podemos. Todo lo que vamos a hacer sin el Espíritu Santo va a ser en error. ¿Va a ser en qué? Va a ser en desobediencia y me va a conectar a mí a una fuente incorrecta y voy a ser alimentado incorrectamente. Entonces nosotros necesitamos entender esto, porque de lo que tú te estés alimentando es lo que tú vas a dar. ¿Sí me entiendes? Nosotros la fortaleza que en nosotros se va a manifestar es cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nunca nosotros vamos a poder ser fuertes correctamente si no estamos sujetos al Espíritu de Dios. Porque Él es el único que nos va a guiar a toda verdad. Hay gente diciendo, yo tengo la verdad. ¿Pero por qué tú dices eso? La verdad es una persona. Y cuando tú dices, yo tengo algo, tú lo estás haciendo tu propiedad. Yo tengo una casa. Esa es mi propiedad. Yo no tengo la verdad me tiene a mí. Es al revés. ¿Entiendes? Yo pertenezco a la verdad. Cuando tú dices que tú tienes algo, tú te enseñoreas sobre eso que tú estás diciendo que tienes. ¿Entiendes? Pero cuando tú estás bajo la guianza del Espíritu Santo es imposible actuar de esa manera. Yo tengo la verdad. La verdad me tiene a mí. La verdad es Jesucristo. Él me tiene a mí. Él me guía a través de su Espíritu Santo. Entonces de esa manera yo voy a correr correctamente y voy a alimentarme correctamente y de esa manera yo voy a poder alimentar a los que vienen detrás de mí correctamente. Porque imagínate si yo estoy conectado a una fuente incorrecta. Todo lo que voy a hablarle es vagabundería y media. Y voy a traer a las personas a condenación. Y ese no es el corazón de Dios. Y así están las iglesias, señores. Triste, pero cierto. Cuidado. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí es descifrado los 3 alimentos espirituales. El que te introduce a la paz y los que te introducen a juicio. Ahora, estos alimentos se sienten ricos. ¿A quién le gusta comer carne? A mí me encanta la carne. ¿A quién le gusta comer vianda? También, pero en el ámbito espiritual, tú tienes que entender qué representa. No, caballero, no estoy diciendo que no coman carne ni vianda. Estoy hablando espiritualmente. Lo que representaron esos alimentos introducidos a través de juicio. ¿Entiendes? No estoy hablando de que está mal comer carne. Oye, el pastor dice que no se puede comer. No estoy hablando de eso. Acuérdate, ese es el alimento del organismo. Dice que todo está limpio. ¿Ok? Jesucristo lo limpió todo. ¿Entiendes? Nosotros no te dejes guiar por mentalidades de hombre diciendo que no se puede comer puerco, que no se puede comer esto. No estoy hablando de eso, que esta es la manera de vestir. No. Yo estoy hablando espiritualmente. Recuerda, el Dios, Jesucristo, vino en forma del Espíritu Santo y habita en nosotros. Y nos está guiando en sendas de ¿qué? De espirituales. Después va a venir otra vez, ¿entiendes? Manifestado en su cuerpo para tratar con Israel. Israel representa lo natural, nosotros representamos lo espiritual, las estrellas y la arena. Recuerden eso.
No estoy hablando naturalmente, estoy hablando espiritualmente. Los alimentos que nos introducen en derrota espiritual. Muchas veces nosotros estamos caminando en derrota y no nos damos cuenta que es el alimento que estamos digiriendo en el espíritu. Así es. No estoy hablando de comida ni de bebida. Dice que el reino de los cielos no es comida ni es bebida. Gozo, paz en el espíritu, ¿ok? Amén. Juan dijo, el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Eso está en Mateo 3:10. Estos son los tres alimentos espirituales. Número 1, lo que viene del espíritu, los frutos del espíritu. ¿Ves? Los frutos del espíritu vienen a ¿qué? A darme una alimentación correcta. ¿Qué cosa es? Dominio propio. ¿Ves? ¿Qué cosa es el tener amor, paz, benignidad, bondad, fe, templanza? Todas estas cosas son frutos míos del espíritu. Cuando tú ves de que un hombre de Dios lo que camina es en ira, en rencor, en envidia y lo ves haciendo cosas incorrectas, que ahí hay fruto, son obras de la carne. Entonces la fuente que se está alimentando ese pastor o esa persona es incorrecta. Correcto. ¿Entiendes? Nosotros estamos supuestos a movernos a través de los frutos del espíritu y eso va a demostrar de que algo estamos inyectados, de dónde nos estamos alimentando. Correcto. ¿Ya están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Alimento. El alimento es fundamental en el hombre, tanto el natural como el espiritual. Cuando tú comes un alimento incorrecto en lo natural, te lleva al baño, a pasar malo. No sé si ya se han sentido que han comido un alimento que no ha podido ni levantarse de la cama. Que es de la cama al baño y del baño a la cama y no pueden ir a trabajar. No funcionan bien porque el alimento es importante. Cuando tú comes un alimento que te alimenta, que te hace, que te satisface, pues tú puedes funcionar bien. Así es. Así mismo pasa en el espíritu. Hay alimentos que nos mantienen ¿dónde? Sujetos. ¿Entiendes? Encerrados. Como lo es la depresión. La depresión es una esclavitud del espíritu. Que la persona tiene la luz verde para salir, pero no quiere salir. Es encerrado, todo en oscuridad. Se siente como que no puede avanzar. Estás en un lugar equivocado. Estás recibiendo un alimento incorrecto. ¿Entiendes? Donde te está diciendo que no vales nada, que no, y todo lo que te ve, todo es malo, 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 malo. Te mira en el espejo y te ve feo. Y todo es problema. Autoestima de lo baja. Es un alimento incorrecto, señores. ¿Para qué? Para distorsionar toda tu vida. ¿Entiendes? Entonces yo estoy hablando de un alimento espiritual. Para que ustedes entiendan de que de lo que tú estés alimentando te va a producir en tu vida. Así es. Mira, estos son los tres alimentos. Lo que viene del espíritu, que son los frutos del espíritu. Número 2, lo que viene de la tierra, que son las obras de la carne. Y número 3, mis decisiones, que son los alimentos por los sacrificios. Esas son mis decisiones. Mira cómo ahora, ya yo tengo ya para decidir. Tú decides. El enemigo no puede decidir por ti. Él viene y te da la propuesta. Por eso se llama concupiscencia, la meditación en el error. No medites en el error, entrega ese pensamiento. ¿Tú sabes dónde trabaja el enemigo? Aquí. ¿Tú sabes dónde trabaja Dios? Aquí. Son dos fuentes diferentes, presente, pasado y futuro. Eso representa tu mente. Tu mente tiene ¿el qué? La mente consciente, inconsciente y subconsciente. El subconsciente es donde trabaja el enemigo, en el subconsciente, todo lo que queda en pasado. Por eso el pasado nos llama tanto la atención. Cuando la Biblia dice que las cosas que quedaron en pasado no pueden prevalecer sobre las cosas que vivimos hoy. Dice que el que piensa que lo que hizo ayer es mejor que lo que hizo hoy lo hace sin entendimiento. Así es. Entonces yo tengo que entender de que el pasado le pertenece al enemigo. Yo tenía prohibido en la célula mía que vinieran a darme excusas. Yo no puedo redimir lo que hiciste ayer. Entonces cuando tú vienes a excusar lo que hiciste ayer, para quedar bien conmigo vas a quedar mal con Dios. Y para quedar bien con Dios vas a quedar mal conmigo. Eso mejor no te excuses. Mejor resuelve tu problema. ¿Entiendes? No viniste a la célula, está bien, yo no te voy a preguntar porque yo no quiero que tú caigas en un error. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que entender que todo lo que queda en pasado le pertenece al enemigo. Nunca saques el pasado, porque eso le pertenece al enemigo. Es lo que está en el subconsciente. El enemigo siempre va a hablar a través del subconsciente, de las cosas pasadas. Ahora, el futuro solamente es Dios y viene a través de revelación. Ese es el inconsciente. Dios te va a hablar a ti inconscientemente. Cosas que tú dices, Dios mío, ¿esto de dónde vino? Porque no vienen del pasado, vienen del futuro. Y entonces está la mente consciente, que es la mente que me da a entender a mí que yo estoy vivo y estoy aquí. Estoy viviendo el hoy. Recuerda, tú nada más vives el hoy. Mañana es hoy, pasado es hoy, en 3 meses tú vives ¿cuándo? Hoy. Tú nunca vas a vivir ayer ni vas a vivir mañana, tú vives hoy. No sé si me están entendiendo. Tú vives hoy.
Nunca vas a vivir mañana ni ayer. Es hoy que tú vives. Entonces las cosas que tú puedes hacer, hazlas hoy. ¿Entiendes? Hoy decidiste venir aquí a la iglesia, y Dios te va a bendecir, ¿sí me entiendes? Con una palabra tan poderosa como dejándote entender a ti, dándote entendimiento de que donde tú estés conectado depende tu alimento. La destrucción tuya o la liberación tuya, la libertad, ¿entiendes? Hacia donde tú te diriges. Amén. Es algo importante. Cuando yo involucro mi decisión, involucro ¿qué? Sacrificio. Cuando yo involucro mi decisión, yo estoy involucrando ¿qué? Sacrificio. Recuerda, la fe es algo que introdujo ¿quién? Dios. Jesucristo a través de su muerte me dio ¿qué? La fe. La fe es la habilidad de creerle a Dios. Esto es lo que es la fe. Es la habilidad. Fíjate que mi fe es activada cuando Dios habla. Por eso el yo moverme a través de mi fe es incorrecto. Yo siempre tengo que buscar la voluntad de Dios. Que Dios me hable. Entonces una vez Dios me habla, yo me muevo. Eso es lo que es correctamente. Una vez tú te mueves en fe sin la palabra de Dios, lo estás haciendo incorrectamente. Eso se llama tentar a Dios. Entonces yo tengo que aprender a usar la fe, lo que se me entregó. ¿Ves? Cuando a ti se te entregó la fe, tú tienes que aprender a activar esa fe a través de la palabra. Dice que la fe es activada a través de la palabra de Dios. Dice que es por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Entonces yo la fe que tengo, lo que recibí de Cristo, yo no puedo hacerla a la manera mía. Eso es desobediencia. Estoy tentando a Dios. Mira cómo Satanás le dice a Jesús, señores, tírate. Escrito está, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Y qué hizo Jesús? No tentarás a Dios. Hablaste tú, Satanás, no habló Dios. Yo no voy a hacer tu voluntad. Yo estoy aquí para hacer la voluntad del Padre. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos mover. ¿Por qué? Por lo que dice mi mente. Y pensamos que lo estamos haciendo en fe y no lo estamos haciendo en fe, lo estamos haciendo en desobediencia. Y se va a mostrar como cosas buenas. Cuidado, aprende a interpretar la mente. ¿Entiendes? Dios no habla en la misma manera ni en la misma forma que Satanás. Es imposible. Mira, Dios quiere que vivamos por fe y no por razonamiento. Tú no puedes vivir por razonamiento, porque cuando tú vives por razonamiento, entonces las cosas que tú haces las vas a hacer incorrectamente. Porque cuando tú vives por fe, tú en el ámbito espiritual recibes lo que se va a manifestar en lo natural. Pero cuando tú lo haces en razonamiento, no. Atrasas en milagro. Y tú vas a verlo, vamos a ver. Dice, cuando vivimos por fe, vivimos a través de ¿qué? De su guianza. Cuando vivimos por razonamiento, introducimos justicia, no al justo. ¿Tú viste eso? Justicia. Tú sabes que Dios renunció a la justicia para tener misericordia de ti. Entonces, ¿cómo tú vas a introducir justicia? Tú eres loco. Nosotros no podemos introducir justicia. Gracia. La fe nos entra en cosas que no merecemos. Pero si tú piensas que tú la mereces, introduces justicia. Y lo vamos a ver, no lo voy a dejar ahí. La justicia requiere sacrificio y el sacrificio introduce un nuevo pacto. ¿Tú viste eso? Dice, imagínate que de esta manera, para saciar tu apetito, alguien tiene que morir. Esta es la manera. Fíjate que mira, esto le pasó a Abraham. El padre de la fe, señores. Dios le dice, Abraham, llegaste al día. Te voy a introducir en la tierra prometida. Y Abraham dijo, yupi. Y después se miró, porque escuchó la voz incorrecta. Y le dijo, espérate un momentico, Señor. ¿En qué he de conocer que voy a recibir esto que tú me estás diciendo? Yo me imagino que este espíritu le dijo, oye, ya llevas mucho tiempo caminando en el desierto. Yo me imagino que este espíritu seguro le dijo, oye, ya tú tienes años, supuestamente yendo hacia una tierra prometida y no la has podido ver. Y este hombre, introdujo algo que lo atrasó 400 años. Introdujo sacrificio. Mira. Vamos un momentico a Génesis 15, porque no quiero hablar por mi propia cuenta. Vamos a Génesis 15, del 7 al 21. Mira esto. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en ese momento a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Tú viste eso? O sea, mira cómo Jehová le está diciendo, te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Ya te voy a introducir en ella. ¿Cuándo? Hoy. Y él que le dijo, ¿en qué he de conocerlo? Ahora, mira esto está poderoso. Tráeme una becerra
de 3 años. ¿Tú viste? Introdujo sacrificio. En el momento en que tú introduces lógica, se va a manifestar justicia. Y esto es a través de un sacrificio. Ahora mira esto. Y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Una tórtola, también un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad en una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y descendió aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Ahora mira esto, que esto está poderoso. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclavizada allí y será oprimida 400 años. Escucha esto, que esto se pone mejor. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrás con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volveré acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Tú viste eso? O sea, en el momento en que él introdujo, ¿ves? Que él introdujo lógica, introdujo sacrificio. Y el sacrificio, ¿quién es quien lo pide? Lo pide la justicia. La justicia pide el sacrificio. Pero cuando hace el sacrificio, Dios le está diciendo, la maldad del amorreo todavía no ha llegado a su colmo. Ahora, lo que estaba supuesto a recibir hoy, lo vas lo lanzaste 400 años más. Esto es lo que pasa, señores, cuando nosotros involucramos en lo que Dios nos habla, razonamiento. Atrasamos el milagro. Dios le dice a los 12 príncipes de Israel, entren en la tierra prometida. Y ellos empezaron ¿a qué? A buscar excusas y decirle, no, hay gigantes, hay esto, aquello, lo otro. Y al final retrocedieron el milagro 40 años. Porque no es por lógica, es por fe. Mira cómo habían 2 que dijeron, y esto es lo que más me duele, de que muchas veces por la minoría también recibe destrucción y tiene que entrar por esa destrucción. Mira cómo hubieron 2 que dijeron, oye, mira, tranquilo, no hablen más, cállense la boca, porque nuestro Dios que nos está introduciendo va a acabar con toda esa gente. Yo no sé cómo lo va a hacer, pero de alguna manera algo va a pasar. Entonces nosotros tenemos que entender cómo opera nuestro Dios. Es un alimento diferente, señores. ¿Ok? No es el alimento del mundo, no es de la manera en que nos han enseñado. Porque de la manera en que nos han enseñado, nunca vamos a recibir nada de Dios. Mira cómo Abraham se movió en ese momento por lógica y atrasó el milagro 400 años. Y no solamente atrasó el milagro, sino que entraron en esclavitud cuando Dios lo llamó a libertad. Y esto es lo que pasa. En el momento en que nos desviamos y recibimos un alimento incorrecto, entramos en esclavitud en vez de en libertad. Y no quiere decir que Dios nos va a dejar ahí, pero nos vamos a atrasar, señores. Vamos a atrasar tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Iba a hablar sobre las 7 dispensaciones que hay, pero no hay tiempo ya. Vamos a dejarlo ahí, Padre. Te damos gracias, Señor, por esta revelación, Señor. La semana que viene voy a seguir este mensaje para poder terminar lo que son los 7 dispensaciones, algo importante que lo entendamos. Las 7 dispensaciones que se han manifestado en todo el recurso de este mundo. Nosotros estamos viviendo el día 6 de la creación. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Dios? Que en el 7º día vamos a tener reposo. Estamos a punto de entrar en lo que se llama el rapto de la iglesia para que se manifieste lo que viene siendo la gran tribulación, donde Dios, Jesucristo mismo, va a venir a luchar contra este gobierno incorrupto que se va a manifestar, que se llama el gobierno del anticristo, para entonces entrar en 1000 años de reposo. Estos 1000 años, acuérdate que un día para Dios son 1000 años y 1000 años como un día, representa el día 7 de la creación. Nosotros estamos viviendo en el día 6º de la creación, amén, donde Dios va a tratar con el hombre, con nosotros, donde ahí se va a manifestar lo que se llama la redención, ¿entiendes? La primera resurrección, ¿cuánto le dan gloria a Dios?
Y Padre, te damos gracias, Señor, por tus revelaciones, Padre. Padre, yo di tu palabra como tú me la entregaste, Señor. Espíritu Santo, empieza a tratar con los corazones, Señor. Empieza a revelar tu palabra. Entendí que nosotros tengamos el entendimiento, Señor, que el alimento que estamos recibiendo afecta, Señor, que lo que estemos oyendo en el internet, Señor, que todas las cosas que estamos escuchando afectan, Señor. No es simplemente alguien que está hablando. Las palabras son golpes de espada, son frutos que entran en nuestros corazones y tergiversan las cosas. Entramos en temor y en tantas cosas por lo que oímos, por lo que vemos, por lo que hablamos. Padre, que tú puedas, Señor, enseñarle a este pueblo, Señor, la necesidad, Señor, de sujetarnos, Señor, a la vida verdadera y recibir los frutos correctos, Padre, para poder, Señor, brillar en una dispensación tan, Señor, oscura como esta, Señor, donde las tinieblas están sobre la faz, Señor, de la tierra. Ya no están sobre la faz del abismo, ya están cubriendo las naciones, como dice Isaías 60. Pero sobre nosotros amanecerá Jehová, sobre nosotros será vista su gloria, sobre nosotros va a iluminar esa estrella resplandeciente de la mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.